Ya, muy bien. Tengan ustedes muy buenas noches, estimados estudiantes de la Universidad Autónoma del Beni, José Vallivian. El día de hoy vamos a continuar con el avance de lo que es los números reales, ¿cierto? La anterior clase habíamos visto lo que eran los axiomas, ¿cierto? O propiedades también denominadas. Y dijimos que esto básicamente no necesitaban demostración. El día de hoy vamos a continuar viendo lo que son los teoremas, números reales. Esto, al contrario, sí necesitan ser demostrados, ¿cierto? El teorema número uno nos dice, si A más C es igual a B más C, ¿no? Este simbolito de acá es un entonces, quiere decir, ¿no es cierto? Entonces, es como si fuera una conclusión, ¿ya? Esto sale de la lógica formal o lógica matemática que, por ejemplo, utilizan bastante los programadores, ¿no es cierto? En el área de informática. Y también el Excel, por ejemplo, tiene una función sí y tiene básicamente trabaja de igual forma, ¿no es cierto? Entonces, A es igual a B, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace la demostración, ¿no es cierto? Vamos a acá, ¿no es cierto? Entonces, nos decimos y A, B igual a B más C, entonces, A es igual a B. Entonces nosotros partimos de, siempre esta va a ser nuestra hipótesis, ¿no es cierto? Nuestra hipótesis va a ser, partimos de es igual a B más C, ¿cierto? Partimos de esa igualdad, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, para demostrar este teorema necesitamos utilizar lo que son los axiomas. Entonces vamos a utilizar acá un axioma y cada vez que utilicemos un axioma tenemos que nombrarlo, ¿no es cierto? Entonces, acá vamos a utilizar la existencia, ¿no? La existencia del opuesto aditivo, ¿no es cierto? Entonces, decimos por opuesto aditivo, ¿no? Aditivo. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es, para hacer esta demostración, es eliminar la C, ¿ya? Pero no la voy a eliminar porque quiero, sino por una propiedad matemática. Entonces, lo que voy a utilizar, ¿cuál es el opuesto aditivo de C? ¿Hola? ¿Alguien me puede indicar cuál es el opuesto aditivo de C? Menos C, dicen. Correcto, ¿no? Correcto. Entonces decimos A más C. Entonces acá decimos más menos C. Será igual a B más C más menos C, ¿no? Muy bien. Y vuelvo a aplicar la misma propiedad. Por la existencia del opuesto aditivo, nosotros sabemos que C más menos C, ¿cuánto vale? Cero. Cero. Cero, correcto. Entonces cero. Entonces tendría A más cero. Por la misma propiedad, ¿no es cierto? Sería igual a B más cero. B más cero. Ahora voy a utilizar otra propiedad. ¿Qué propiedad podría utilizar acá? Existencia del neutro aditivo. El neutro aditivo es el cero, ¿se acuerdan? Acá, fíjense. Existencia del neutro aditivo. ¿Lo observan? A más cero es igual a, ¿no es cierto? Por A3. ¿No? Existencia del neutro aditivo. ¿Estamos?
Entonces decimos, ¿no?, por el neutro aditivo, ¿no? Lo voy a hacer resumido porque no da para escribir todo. Entonces, por el neutro aditivo, o también puedo colocar axioma 3, recordando que los axiomas en otra literatura pueden tener otro nombre, ¿no?, otro número. En este caso está como el axioma 3. A más 0 sería igual a, igual a, y al otro lado, por la misma propiedad, B más 0 sería B, con lo que queda demostrado, ¿no es cierto? Si A más C es igual a B más C, entonces A es igual a B. ¿Se entendió? Esa es la demostración de ese problema. Muy bien. Entonces, el teorema 2 nos dice A por C es igual a B por C. Entonces concluimos que A es igual a B, ¿cierto? La C se simplifica, ¿cierto? El teorema 3 nos dice si A más X es igual a B, entonces X es igual a B menos A. El teorema 4 nos indica A por 0 es igual a 0. ¿Ya? A por 0 es igual a 0. Entonces, a ver, veamos esta otra demostración. ¿Ya? Entonces, el teorema nos dice A 0 igual a 0. ¿Cierto? Entonces, como siempre, partimos de alguna igualdad. A por 0. Por reflexividad se llama esto, ¿no? Es una igualdad. Esa propiedad nos dice, por ejemplo, que A es igual a, ¿cierto? Entonces, esa propiedad se llama reflexividad. Reflexividad, entonces nosotros anotamos acá por reflexividad, ¿cierto? Reflexividad. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a por 0 igual a por 0, ¿ya? Lo que voy a hacer acá es voy a sumarle 0 más 0. ¿Qué propiedad he utilizado para hacer eso? Para hacer esa operación he utilizado una propiedad. ¿Cuál es? ¿La? ¿Qué propiedad me permite hacer esa operación que realicé hoy? Sumarle 0. ¿Alguien que nos colabore, por favor? ¿La? A ver, una ayudita. A ver. Ahí. ¿Cuál de esas nos permite hacer esa operación? De esos axiomas que tienen ahí. Lo opuesto aditivo. No, 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 no. Yo le estoy sumando 0 y no estoy alterando la expresión. ¿Cuál sería? La asociatividad de la suma. No, 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 no estoy asociando nada. Simplemente sumé un 0 y me da la misma expresión. Neutro aditivo. Existencia de neutro. Eso es muy bien. Esta de acá. Correcto. Eso es. La existencia del neutro, un neutro aditivo, ¿no? El axioma 3. Muy bien.
Entonces, yo, digamos, utilicé, acá puedo colocar, para no colocar la propiedad, voy a colocar A3. Vamos a 3, el neutro aditivo, ¿cierto? Eso me permite hacer lo que hice. Ahora voy a hacer por 0 igual a más, y observen ustedes lo que voy a hacer. Fíjense, más a más menos a. ¿Qué propiedad me ha permitido hacer eso? El 0 se está transformando en a más menos a. Opuesto adictivo. Correcto, el opuesto aditivo. Ahí está. Aquí le falta 100 igual a 0. Ya voy a corregir eso. Existencia del opuesto aditivo. Muy bien. Entonces, existencia del opuesto aditivo. Entonces, esa es nuestro axioma 4. A4. Por eso le voy a llamar yo A4. Por A4. ¿ya? A4. Ese axioma me está permitiendo realizar esta operación. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? A ver, por 0 igual A por 0 más A por 1 más menos A. ¿Qué propiedad he utilizado? Observen que en cada paso estoy utilizando una propiedad. Siempre yo tengo que nombrarla a la propiedad. Veamos a ver. Ahí está. ¿Cuál es la que utilicé? Neutro La existencia del neutro multiplicativo. multiplicativo. Correcto. A7. Existencia del neutro multiplicativo. Muy bien. Entonces yo digo, lo nombro acá, ¿no? Existencia, pueden colocar existencia del neutro multiplicativo o si desean A7. ¿Ya? Entonces, muy bien. Ahora voy a hacer larguito. ¿Cuál? A por 0 más A por 1 y le voy a poner un paréntesis más menos A. ¿Qué propiedad utilicé? Inverso multiplicativo. ¿No? Pero ahí, Distribuida de producto a suma. no. Simplemente he colocado paréntesis. ¿Qué estoy haciendo? Del opuesto adictivo. Estoy asociándolo nada más. Asociatividad de la Asociatividad de suma. producto. Solo coloqué paréntesis, ¿no? Los he asociado nada más. Asociatividad de la suma. Por A2, correcto. ¿no? Por A2. Entonces, vamos y decimos el axioma número 2, ¿no? O asociatividad de la suma. Ahora observen esto. Más 1 más menos A. ¿Qué propiedad utilicé? ¿Sí?
distributividad del producto a suma. Correcto, por A9, ¿no es cierto? Es eso, ¿no? Solo que está en forma inversa, ¿no es cierto? Estamos de ida de A por B más A por C al otro lado, ¿no es cierto? A por B más C, correcto. ¿Ya? Entonces por A9, ¿no es cierto? A9. Por el axioma 9, ¿ya? Entonces tenemos, vamos a continuar con esto, en A por 0. ¿Cuál? 0 más 1, ¿cierto? Por 0 más 1 más y menos A. Muy bien. Llegué ahí, ¿no es cierto? Simplemente he copiado lo que está en en el anterior marco, ¿cierto? Ahora voy a hacer A 0 igual a 1 más menos A. ¿Qué propiedad utilicé? Neutro multiplicativo. Neutro multiplicativo. A ver, fíjese. 0 más 1 es. Se ha transformado en 1, pero ¿por qué? ¿Por qué 0 más 1 me da 1? ¿Qué propiedad es esa? Opuesto aditivo. Conmutatividad de la suma. No, 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 no. A8. No, no, no. Observen, 0 más 1 Axioma 3. me dio 1. Neutro aditivo, licenciado. Eso, el axioma 3, ¿no? A más 0 es igual a A. Muy bien. El axioma 3, ¿no? Neutro aditivo. A3. ¿No? Entonces acá yo tengo A igual. Y ahora A por 1 se me transforma en A. Más menos A. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué propiedad utilicé? El opuesto aditivo, licenciado. No, no. Fíjense. A por 1 igual a A. ¿Cuál es? El neutro Las multiplicativo. A7. A7. Existencia del neutro multiplicativo. Entonces yo nombro. Cada vez que yo hago una operación tengo que nombrar qué propiedad me permite hacer eso. No estoy haciendo porque quiero hacer. Estoy haciendo porque hay alguna propiedad que me está respaldando en la operación que estoy realizando. A igual. Ahora A más menos A, 0. ¿Qué propiedad me permite hacer esto? Opuesto aditivo, licenciado. A, opuesto, Aditivo. aditivo, ¿no? Ya, muy bien. O sea, A más menos A es igual a 0, que sería el axioma 3. Lo observen ustedes, ¿no? Esto es lo que queremos demostrar, ¿no es cierto? Entonces decimos acá, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? Ahí muere. Ah, Ahí muere. queda entonces pues demostrado. Eso quiere decir, ¿ya? Muy bien. ¿Se entendió? Es un poquito a veces trabajoso la demostración de los teoremas, ¿no es Sí. cierto? Pero
¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces, como verán, casi se demora, ¿no? Muy bien. Entonces, luego tenemos A por B, el teorema 5 es igual a cero. Entonces, A es igual a cero o B es igual a cero. Este es un teorema importante, chicos, porque este teorema nos permite, por ejemplo, hallar la solución por ejemplo, de unas ecuaciones cuadráticas, ¿no es cierto? ¿Creen o no? Porque nosotros trabajamos con esto, ¿no es cierto? ¿Qué es una ecuación cuadrática? ¿Qué es una ecuación cuadrática? Una ecuación por x al cuadrado más bx más c igual a cero, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de colegio? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo nos han enseñado a resolver? O por lo menos, de repente ya ustedes son más nuevas y hay otros métodos que les enseñan, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, a mí me enseñaron, a ver, ¿alguien quiere participar? Puede ser mediante factorización Ya, o muy bien. ¿Ya? ¿Algún otro método? ¿Se acuerdan de esta famosa fórmula? Y 1, 2 es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 por a. ¿Se acuerdan? Eso es lo que nos enseñaron, ¿no? O por lo menos como le digo a mí. Entonces nosotros veíamos cuál era el valor de a, el valor de b, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A ver, veamos un ejemplito. A ver, ¿ya? Por ejemplo, x al cuadrado más, puede ser, ¿qué número? A ver, el 6, 5, x más 6 igual a 0. ¿Vamos? Entonces, eh, ¿cómo hallaríamos la solución, digamos, de este sistema? No es un sistema, ¿no? De esta ecuación. ¿Cómo llamo? Podríamos factorizar, licenciado. ¿Mm? Podríamos factorizar la Ya, ecuación a ver, cuadrática. ¿cómo sería? A ver, Bueno, en un paréntesis podríamos poner x más, y en otro paréntesis, x ya, más también. muy bien, ya, a ver ahí, a x. Luego, Ahora necesito dos números que multiplicados me den 6 ya, y dos números que sumados me den 5, ¿no? En este caso lo que cumplirían serían 3 y 2 2, y ¿no? 3. Entonces, ya, muy bien. Donde siempre al mayor lo colocamos en el primer en el producto. primer paréntesis, Y acá, 2. Muy el bien, 2. ¿no? Igual a 0, ya. Ahora, ¿en qué me ayuda eso, digamos, a resolver la ecuación? En que uno de los términos, uno de los factores, lo puedo pasar a dividir al otro lado. Entonces yo puedo tener x más 3 igual a 0. Entonces este 3 que está acá sumando pasaría de estar, es decir, una solución sería x igual a menos 3. Y por otro Correcto. lado, puedo pasar el otro factor y hacer la misma operación con el 2, ¿no? X igual a menos 2.
Muy bien, ¿no es cierto? Eso, pero perfecto. Gracias por el aporte, muy bueno. ¿Ya? Ahí es donde, por ejemplo, nos ayuda este teorema, ¿no es cierto? Este teorema de acá. A por B es igual a cero, entonces A es igual a cero o B es igual a cero. El teorema 5. Veamos. El teorema nos dice igual a cero, ¿no? Entonces, siempre este entonces, ¿no? Quiere decir que A es igual a cero o le vamos a poner, ¿no? O B es igual a cero. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser a X más 2 le vamos a llamar B. Por lo tanto, sería A por B igual a cero. ¿No es cierto? ¿Estamos? ¿Qué dicen? ¿Pueden observar eso? La matemática a veces es solo comparación, chicos. Entonces yo puedo... Ahora me voy a ir a este lado. Entonces, A es igual a cero. Yo le dije, entonces, ¿cuál es la expresión de A? ¿A es igual a qué? A sería igual a qué. Ah, fíjense. ¿Ah? Cero. O, o B es igual a cero. ¿Qué es B? ¿A qué le hemos llamado B? Y más 2. Exactamente, X X más más 2. 2. Yo le he asignado ese valor. Yo puedo asignarle el valor, no necesito llamarle cualquier cosa. Entonces, X más 2 es igual a cero. Entonces, de acá Está un enseñan en poco el... mal su audio. ¿Está mal el audio? A ver. Hola, Poqui- hola. a, a Debe rato ser se el... No se corta. escucha bien. Puede ser la señal de internet, entonces, porque estoy acá cerca de la computadora incluso. Eh, ¿Cómo está? ¿Ya mejoró o está Sí, entrecortado? sí, ya se escucha bien. Ya. Entonces, observen ustedes, ¿no? ¿Qué nos han enseñado en el colegio? ¿No es cierto? Que nosotros, este más 3 lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación con signo cambiado, ¿no es cierto? Es decir, se volvería x igual a menos 3, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí, ¿no es cierto? En realidad esas son ya simplificaciones, ¿no es cierto? Lo que hacen los matemáticos hoy es aplicar la propiedad. Dicen x más 3 más, ¿qué cosa? Menos 3 es igual a ¿qué cosa? A cero más menos 3. ¿Qué propiedad apliqué? Opuesto aditivo, ¿no? Entonces esto se transforma en cero y cero más menos 3 es decir,
neutro aditivo. Entonces se transforma en menos 3. ¿De dónde sale x es igual a menos 3? Pero por simplificación, los profes como nos enseñan, ¿no es cierto? Dicen x más 3 es igual a 0. Por las leyes de las ecuaciones nos dice lo que está sumando este de acá más va a pasar al otro extremo, ¿no es cierto? Y va a pasar con el signo cambiado. Entonces, ahí está, ¿no? X menos 3 y ahí con propiedad, ¿no? X igual a menos 3. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? Esa sería una solución, ¿no es cierto? Y la otra sería X, tenemos X más 2 igual a 0, ¿no es cierto? X más 2 igual a 0. Entonces, de la misma, ¿no? Por propiedad, por leyes de las ecuaciones, este más, vamos a despejar la X, va a pasar al otro extremo, pero al hacer esa operación, este signo positivo cambia a menos, por lo tanto voy a tener que X es igual a menos 2. Son las raíces que dio su compañero, ¿no es cierto? X menos 3 igual a menos 3, y la otra solución sería X igual a menos 2. Entonces vean cómo se aplican, ¿no es cierto?, los teoremas. ¿Se entendió? Si ustedes sacan también con la fórmula, les va a dar el mismo resultado. Pero este método, digamos, cuando la factorización es sencilla, es más fácil, ¿no es cierto? Entonces uno a veces tiene que buscar los caminos, ¿no? No existe solo un camino a Roma, ¿no es cierto? Hay muchos. ¿Entendió? Sí, Licen, todo comprendido. Entonces, así se utiliza, ¿no es cierto? Observen el teorema 6. A por paréntesis menos B es igual a menos paréntesis A por B. Eso es igual a paréntesis menos A por B, ¿no? O sea, el signo, ¿no? ¿Cómo? Pero en una multiplicación. O sea, nosotros podemos jugar con el signo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos eh, ¿no es cierto? Entonces, este menos, en cuanto de un producto, yo puedo expresarlo así, también 5 por menos x al cubo, ¿no es cierto? Entonces, el menos puedo jugar con ese signo, ¿no es cierto? Llevarlo acá y ponerlo al medio, ponérselo a x, etcétera, ¿no es cierto? Y por más que las expresiones sean grandes, ¿no es cierto? Digamos, tiene algo y más y, digamos, ¿no? Por x más ahí de x, digamos, ¿no? Tiene un menos acá, entonces ustedes ese menos tranquilamente pueden llevar acá, o sea, pueden moverlo del lugar, pero siempre que esté en una multiplicación. Estos son productos. ¿Entendió? Se les escucha entrecortado otra vez, dicen, por rato. Luego tenemos el teorema 7 que nos dice menos, paréntesis, por menos A es igual a A, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, acá los matemáticos lo han vuelto esto la ley de los signos, ¿no? Pero en el producto, ¿no es cierto? Menos por menos me da más, ¿cierto? Nuestro teorema número 8 nos dice A por B es igual a menos A, paréntesis, por, paréntesis, menos B, cerramos paréntesis, ¿cierto? ¿Ya? El teorema 9 es A por B menos C es igual a A por B menos A por C. Hay una propiedad parecida a esta, ¿no es cierto? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Ahí. ¿Cuál es? La propiedad que se parece a ese teorema. ¿Cuál es? El axioma
El axioma 9, ¿no es cierto? 9. Eso, distributividad del producto a suma, ¿no es cierto? Ahora, cuando se coloca un menos, es un teorema, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, fíjense, pero es lo mismo, ¿no es cierto? Luego tenemos el teorema 10. A por X es igual a B. Siendo A distinto de 0, si A es distinto de 0, entonces X es igual a B sobre A, ¿no es cierto? Entonces esto se cumple, pero tiene una condición. La A tiene que ser diferente de 0, por supuesto, ¿no? Porque si fuera 0, 0 por X sería 0, ¿no es cierto? Entonces no se cumpliría, ¿no? Luego tenemos nuestro teorema número 11, que nos dice, paréntesis, A por B, elevado todo a la menos 1, es igual A elevado a menos 1 por B elevado a menos 1, ¿cierto? Entonces, en realidad cuando nosotros tenemos un producto, digamos A por B, elevado a una potencia, por ejemplo, M, podemos realizar la distribución, ¿no es cierto?, de esta M a ambas bases, ¿cierto? Ahí. Entonces eso se convierte en A elevado a la M por B elevado a la M, ¿no es cierto? ¿Estamos? Es una distribución, ¿no es cierto? Entonces esto es un caso particular, ¿no es cierto? Como dice A por B a la menos 1 es igual, de igual forma, esta es la potencia, menos 1. Distribuimos cada Distribuimos el base, exponente. ¿no? A menos 1 por B menos 1, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo se puede realizar esto? Cuando hay una multiplicación, acá fíjense ahí. Es A por B, ¿no es cierto? Cuando hay eso, podemos distribuir la potencia, si es que están elevados a una potencia, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Se entendió? Muy bien. Nuestro teorema 12 nos dice A más A es igual a 2A, ¿cierto? A más A es igual a 2A. Lo que nos enseñan en el colegio es que tenemos que sumar cosas iguales, ¿no es cierto? En este caso, está diciendo A más A es igual a 2 veces A, ¿no es cierto? Entonces, observen que estamos sumando cosas iguales, A con A, ¿no es cierto? Papas con papas, manzana con manzana, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eh, por ejemplo, tengo 2 veces más 3 veces X. ¿A qué será igual el resultado? 5X. 5 veces X, ¿no es cierto? Sumamos. ¿Pero qué estoy sumando? Cosas iguales. X, X, ¿no es cierto? Ya si uno dice, si uno eso ya tendría el cuadrado, ya lo separaríamos, ¿no? A ver, por ejemplo, al cuadrado, digamos, más 3X. ¿Cuánto es el resultado de eso? Tendría que ser solamente igual 5X al cubo. porque 5X. X al cubo. Ah, no podemos sumar de esa manera. Esto está errado. ¿Ya? No, es errado. ese, entonces dicen esa sería la ecuación, solamente se mantendría ahí porque como X es al cuadrado y el otro no, se mantiene. Ya cuando, claro, la expresión se mantiene tal cual, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque X no es igual a Que X. no son términos Entonces semejantes. yo no puedo sumar. ¿Entienden? No puedo hacer una suma. Tienen que ser cosas iguales lo que sumo. Si se tratan de variables, tienen que ser iguales. Y X al cuadrado no es igual a X.
Si ustedes colocan, por ejemplo, un 2 en vez de x, 2 al cuadrado es 4 y x va a ser solamente 2. Entonces, no se puede hacer eso, ¿no? Esto es lo correcto, ¿no es cierto? Sumar cosas iguales, x con x, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Entendió? Sí. Sí, Ya. sí. Nuestro teorema 13 nos dice menos a es igual a menos 1 por a, ¿no? Entonces acá siempre hay un 1 escondido, ¿no es cierto? Que tampoco los matemáticos lo asumen, lo escriben, ¿no es cierto? Entonces es la famosa existencia del neutro multiplicativo, ¿no? El 1, ¿no es cierto? El 1 está ahí. Como es neutro no le afecta nada, no le afecta que lo bloqueemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Teorema 14. A por A es igual a A cuadrado. Entonces veamos. Entonces nos dice A por A es igual a A cuadrado. ¿No es cierto? Entonces observen que cuando se trata de una multiplicación y tiene la misma base, entonces sumamos las potencias. Acá tiene como los matemáticos tampoco escriben el 1 cuando está como potencia, pero se sobreentiende que ahí hay un 1. Por eso es que, digamos, esto se transformó en lo siguiente, fíjense, A1, A1. Entonces yo observo, digo, tienen la misma base porque esto es A y están multiplicados. Si se cumple esto, que son la misma base, entonces yo puedo hacer esto, digo A y sumo 1 más 1. Estoy sumando su potencia. Entonces esto me da como resultado A al cuadrado, ¿no es cierto? En este caso sí ya se aplicaría lo que sería sumar las potencias, ¿no? En la multiplicación. En la multiplicación. En las En la, sumas sí o sí tienen que ser no, iguales. sí, sí, en la suma sí, tiene que ser iguales. ¿No es cierto? Por ejemplo, acá, 4x al cuadrado por, ¿no? Por, digamos, por 7x a la quinta, digamos, ¿no? Ahí. Entonces, yo observo, es una multiplicación, pero también observen que las bases son iguales, x, ¿no ves? Entonces yo digo, aquí sí puedo yo sumar su potencia. Digo 7 por 4, 28, ¿no es cierto? Que es el resultado de multiplicar 4 por 7. Y a x, y como tienen la misma base, yo puedo sumar 2 más 5. Entonces esto me quedaría como 28x a la séptima. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, dice. Muy bien, estamos avanzando, vamos. Muy bien, siguiente, teorema 15, ¿no es cierto? Me dice, observen acá, ¿no? El 17 es la generalización del teorema 14, ¿no es cierto? Lo que vimos. Bueno, pero vamos en orden. El teorema 15 me dice a elevado a 0 es igual a 1, siendo a distinto de 0. O sea, toda expresión elevada a 0, todo número elevado a 0 siempre va a ser 1. ¿Ya? No se olviden. ¿Ya? Veamos, ¿no? Todo número, entonces yo si tengo, por ejemplo, logaritmo de x, ¿no? Elevado a 0, ¿cuánto va a ser eso? 1. 1, 1. ¿no? Debido a eso, ¿no es cierto? A la 0 siempre es igual a 1. Veamos algo que está en el foro, ¿ya? Está en el foro de... Veamos esto.
elevado a x al cuadrado menos x es igual a 1. Eso. Y elevado a la x al cuadrado menos x es igual a 1. ¿Es una? ¿Qué es? Es una, siempre que hay una igualdad, ¿qué es? ¿Es una? ¿Una ecuación? Exactamente, es una ecuación. Una ecuación, ¿no es cierto? Tenemos que hallar los valores de x para que pi elevado a la x al cuadrado menos x sea igual a 1. Y fíjense, hasta asusta, ¿no? La ecuación, pero ¿cómo la resuelvo? Dice, ¿no es cierto? Pero este teorema nos puede ayudar a resolver esa ecuación. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Si a elevado a 0 es igual a 1, alguien, a ver, pues, ¿se le ocurre algo antes? De repente sale la solución acá de alguna cabecita que tenemos ahí, que se enciende la luz. A ver, ¿cómo sería? Para que sea igual a 1, el exponente, es decir, x al cuadrado menos x, tendría que ser 0, ¿no? Que cualquier base elevado a 0 te tiene que dar como resultado 1. Entonces, x al cuadrado Ya, menos x tendría que ser obligatoriamente igual a 0. Entonces, eso ya lo podríamos resolver como una ecuación aparte. Y luego de ahí tal vez podríamos factorizar el x, ¿no? Porque tengo x ya, cuadrado menos x, factor ya. común. Y de ahí me quedaría x por x menos 1, ¿no? Entonces, ¿Sí? una solución sería x igual a 0 y la otra solución sería x igual a 1, ¿no? 1 positivo. Ya, muy bien, muy bien. ¿Quién es el participante, por favor? ¿Su nombre? Brian Peñafiel, licenciado. Ya, muy bien. ¿De dónde no? ¿De dónde es Brian? De Oruro, licenciado, de Oruro, Muy Metropolitano. bien, Oruro, mi tierra natal. Che, yo soy orureño. ¿Ya? Uy, Muy genial. bien, muy bien. Muy bien, Brian. Está haciendo frío por allá, seguro. Sí, está haciendo frío, estoy súper Ya, abrigado por muy acá, bien. igual que mi familia. Ya creo que es su segundo aporte esta noche, ¿no? Sí, 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 licen, creo que sí. Muy bien, excelente, ya, excelente, Brian. Le entendí esto, ¿no es cierto? Si nosotros a elevado a 0 es igual a 1, entonces yo puedo utilizar esto en esta parte. Yo tengo un 1 acá. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo agarrar y ese, ¿no? A decir pi elevado a 0. ¿Cuánto será su valor de eso? 1, licenciado. 1, pues, ¿no? 1. Estamos diciendo todo número elevado a 0 es 1. Entonces yo aprovecho y x al cuadrado menos x va a ser igual a qué cosa? A pi elevado a 0. Ah, entonces ya fíjense, ya me ayudó a resolver la ecuación porque yo tengo la misma base. Entonces, yo puedo concluir de esto, ¿qué cosa? Si pi al cuadrado, pi elevado a x al cuadrado menos x es igual a pi a la 0, entonces, ¿qué quiere decir? Que su base, que su potencia, perdón, x al cuadrado menos x deberá ser igual a ¿cuánto? 0, A licenciado. 0, ¿no es 0. cierto? Observan, es A simplemente cero, mirar. Claro, es mirar nomás, ¿no? Y por eso les digo, claro. la matemática a veces es solo observar. Ustedes observan la misma base, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, entonces, luego me dijo Brian que habría que factorizar esto, correcto, ¿no? Entonces yo tengo x al cuadrado menos x igual a 0. Entonces yo factorizo, factor común, x, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se toma el con menor potencia, ¿no es cierto? Entre los dos, el menor potencia, acá x a la 1, ese lo estoy tomando. Luego digo, para que me dé x al cuadrado, tengo que multiplicar x por x, ¿no es cierto? X por x, ya saben, en la multiplicación se suman las potencias, 1 más 1, 2. Menos, y para que me reproduzca x, simplemente un 1 acá, ¿no es cierto? Igual a 0. Ah, aplico mi teorema otra vez, el otro teorema que ya lo aplicamos, ¿no es cierto? A por B es igual a 0,
si A es igual a 0 o B es igual a 0, ¿no es cierto? A ver, perdón. ¿Ya? Entonces yo digo, menos 1B, menos 1 va a ser igual a 0. Este de acá es igual a 0. O X menos 1 es igual a 0, ¿no es cierto? Ahí. ¿De dónde? Yo tengo de la raíz de X igual a 0 y la otra sería X igual, aplicando las leyes de ecuaciones sin propiedades, porque eso es muy largo, este menos 1 de acá va al otro extremo, pero cuando ocurre eso cambia de signo, como es negativo va con positivo, por lo tanto tengo X igual a 1. Esas son las soluciones que nos brindó Brian, están correctas, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Muy bien. Ahí, chicos, ¿se entendió? Sí, listen. ¿Sí? Luego tenemos el teorema 16, ¿no es cierto? A elevado a la menos n es igual a 1 sobre A elevado a n, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, A elevado a la menos n es igual a 1 sobre A elevado a n. Esta es una propiedad muy interesante, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo, digamos, tengo una fracción, ¿no? Una división, una fracción de esta forma, digamos, ¿no? A y abajo B, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen su potencia, ¿no es cierto? Cada número, ¿ya? N, y por ejemplo acá M, ¿no es cierto? Entonces, esta propiedad, perdón, este teorema me permite hacer varias cosas acá. Yo puedo pasar esta A, ¿qué se llama la parte de arriba de una fracción? Numerador. Numerador, ¿no es cierto? Entonces, esto es nuestro numerador y este de abajo es nuestro denominador. Denominador. Ahora resulta interesante, yo puedo jugar con esto, ¿no? Agarrar y decir, por ejemplo, esta a la n la puedo llevar al denominador, pero cuando hago eso, ¿qué tengo que hacer? Cambia de Cambi- signo su potencia. Eso, cambiar el signo ¿no? De la potencia. Entonces, yo puedo hacer esto. A se me va abajo, y ya le cambio, en vez de ser menos n. ¿Y arriba qué me quedaría? Existencia del neutro multiplicativo. Hay un 1 por existencia del neutro multiplicativo. Ahí está el 1. ¿Qué me queda arriba entonces? El 1, ¿no es cierto? Y abajo B a la M. Pero ahora a mí se me ocurre que yo puedo hacer esto, ¿no? Ahora yo quiero llevar este, que está en el denominador al numerador. Entonces agarro y digo B y a la M, a su potencia le cambio de signo, menos M. Y acá abajo me queda A a la menos N. Y observen, puedo llevar arriba, abajo, etcétera. Debido a este teorema. Qué linda la matemática, ¿no? ¿Ah? ¿Qué opinan? Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, a ver, calculen esto. 4 a la 1, ¿cuánto es? 4 elevado a la 1, ¿cuánto es? ¿Ah? 4. 4, sencillo, ¿no? Nuestra mente está diseñada para eso. Pero ahora, ¿qué pasa si yo les cambio esto? 4 elevado a la menos 1, ¿cuánto es? Ya no me van a dar la respuesta muy rápido. De repente algunos sí. Pero ya nuestra mente, nuestro cerebro comienza un poco a fallar porque no estamos acostumbrados, ¿no? A ver 4 elevado a la menos 1. Un cuarto. ¿Ah? Un cuarto. Eso, ¿no es cierto? Entonces yo aprovecho, ¿no? Este está multiplicado por el neutro multiplicativo. Entonces yo agarro, genero ahí, este uno de acá se me queda acá arriba y esto lo voy a pasar al denominador.
acá abajo. Pero cuando ocurre eso, ese menos 1 se transforma en más 1. Entonces voy a tener un cuarto. Y un cuarto ya sabemos que es 0,25. Observen, ¿no? Cómo este teorema nos permite hacer cálculos, por ejemplo, de potencia, ¿no? Con negativas, ¿no es cierto? Ya, muy bien, muy bien. Luego tenemos la generalización, ¿no es cierto? De a elevado a la m por a elevado a la n es igual a a y su potencia la sumamos, ¿no es cierto? M más n, ¿no es cierto? Teorema 18 tenemos a elevado a la m. Y todo esto elevado a la n es igual a elevado a la m por n, ¿no? Esto, por ejemplo, se utiliza para soluciones de ecuaciones cuando tenemos potencias, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien, chicos y chicas, queridos estudiantes, ¿no? Tenemos otras ciudades lejanas nos estarán en el aula. No sé si ha entendido los teoremas, ¿no? Ven cómo son importantes para aplicar, ¿no es cierto? O sea, ahí se lo ve sencillo, pero tienen aplicaciones, hay que saber teoremas, propiedades, chicos. En eso se basa la matemática. O sea, uno puede resolver cosas difíciles, ¿no? Un límite, una derivada, todo eso, pero aplicando estas cosas que son sencillas y simples, ¿no es cierto? El que sabe teoremas, propiedades, no va a tener ninguna dificultad en realizar un ejercicio, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas o hay alguna pregunta, no sé. No, todo comprendido, Lisa. Licen, Muy buenas bien. noches. ¿Sí? Buenas noches, disculpe, una preguntita. Estuve mirando en la primer, Ya. en la primera Sí, continúe. pregunta nos dice demuestra los siguientes teoremas de los números reales. En esta tenemos que demostrar, así como usted nos ha demostrado aquí, los teoremas, cada uno de lo que nos está mostrando. Quiero hacerles una aclaración, por favor, ya. Esa práctica todavía no las realice. En realidad yo voy a cargar otras prácticas que son preguntas de selección múltiple, ¿ya? Lo que pasa es que no lo he hecho porque el sistema, o sea, está de ayer y no está funcionando el tema del aula virtual. Licenciado Yeri, por favor, ¿está ahí presente? Sí, licenciado Miklo, aquí estamos presentes. Yo creo que ya podemos cortar la grabación, ¿no? Para ya hacer estas aclaraciones. Sí, enseguida la vamos a detener.